Buen día amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno que escucha en este día. Continuamos con nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Y como se dan cuenta, el título de este tema es Alabanzas en el cielo. Podríamos decir alabanzas de multitudes hacia Dios. Y vamos a pasar directamente al tema de este día. Pero antes, como lo hacemos igual todo el tiempo, si nos has empezado a acompañar, por favor, no dejes de hacerlo, porque en este día tienes que conocer la bendición de Dios para tu vida, que es por medio de su palabra, la Biblia. Y el libro de Apocalipsis, a pesar que es un libro de muchas advertencias, es un libro que nos trae esperanza, consuelo y paz, porque nos ayuda o nos ayudará a preparar nuestras vidas, porque el tiempo del fin está cerca. Nos dice en Apocalipsis 19, del versículo 1 hasta el 3. Después de esto oí en el cielo un tremendo bullicio, una tremenda bulla, como el de una inmensa multitud que exclamaba: Aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la famosa prostituta con su adulterio, que con su adulterio corrompía la tierra. Ha, ha vengado, ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. Y volvieron a exclamar: Aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Dice el profeta: después de esto oí en el cielo un tremendo bullicio, como el de una inmensa multitud que exclamaban: Aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios. Es decir, después de ser testigo de las escenas presentadas en los capítulos 17 y 18, las del capítulo 19 fueron presentadas a Juan inmediatamente sin interrupción. Según el capítulo 19, el versículo 2, es evidente que se nota que se entona este canto después de que el castigo ha sido ejecutado contra la gran ramera, acontecimiento que sucederá durante la séptima plaga, según el Apocalipsis 16, 19 y 17, 1, que ya hemos estudiado. Y por lo tanto, después de la escena descrita en los Apocalipsis 17, 16 al 17 y Apocalipsis 18 del 4 al 23, según la atención de este cántico de alabanza a Dios, será inmediatamente después de que se haya completado la obra del séptimo ángel portador de la plaga. Si los sucesos del capítulo 18 al 20 son registrados en orden cronológico, parece ser el himno del Apocalipsis 19 del 1 al 7. Si los sucesos de los capítulos 18 al 20 son registrados en orden cronológico, como parece ser el himno del capítulo 19, 1 al 7, se canta en estrecha relación con los acontecimientos que acompañan a la segunda venida de Cristo. Pero si es al mismo tiempo o inmediatamente antes o después, no puede determinarse con seguridad. El contexto puede entenderse como que el himno se canta en un momento
inmediatamente anterior a la aparición de Cristo. Un tremendo bullicio, como el de una inmensa multitud. Los habitantes del cielo y quizá los redimidos. Puede ser que el himno del Apocalipsis 19, 1 al 7 se cante en respuesta a la invitación del Apocalipsis 18, 20. Aleluya. En griego, alelú, aleluya. Transliteración del hebreo, aleluya. Alabad a Jehová, como en el Salmo 104, 35. De alal, brillar, actarse, celebrar, alabar, y ya, forma abreviada de Yahvé o Jehová. Aleluya, como la palabra amén, ha sido asimilada al español prácticamente sin cambio. Ocurre 4 veces en el Nuevo Testamento y todas en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19.1, 19.3, 19.4, 19.6. Los Apocalipsis 19.1 al 7 constituyen un canto compuesto de 2 coros y 2 respuestas. 1. En los Apocalipsis 19.1 al 3, una gran voz del cielo inicia el tema del canto, atribuyendo honor y justicia a Dios por haber castigado a Babilonia. 2. En el Apocalipsis 19.4, los seres vivientes y los ancianos responden y confirman que es verdad. 3. En el Apocalipsis 19.5, una voz del trono llama a todos los súbditos leales del universo a que se unan en el acontecimiento de la verdad del tema. 4. En los Apocalipsis 19.6 y Apocalipsis 19.7, el universo entero se une para aclamar el derecho de Dios a la soberanía universal. Este canto triunfal de alabanza se destaca en vívido contraste con la endecha por la muerte del Apocalipsis 18, 10 al 19. El tema de este himno antifonal de alabanza es semejante al de Salmos 24, 7 al 10, el cual también se compone de 2 himnos y 2 respuestas. Este coro de respuesta se usa por primera vez durante la aparición triunfal que se hizo cuando el arca fue devuelto a Jerusalén. Y siglos más tarde, en la resurrección y la ascensión de Cristo. La salvación. Literalmente, la salvación. En el contexto griego, cada una de las virtudes aquí atribuidas a Dios es precedida por el artículo definido, lo cual sugiere la plenitud, la suma total de cada tributo. O sea, todos estos tributos dirigidos hacia Dios realmente describen a Dios en lo que Él realmente es. La salvación del Apocalipsis 12:10 es especialmente salvación de las garras del acusador de nuestros hermanos. Aquí es de triunfo frente a la Babilonia simbólica. La una se refiere a lo que se obtuvo con el primer advenimiento, el otro a lo que se obtendrá con el segundo advenimiento. O sea, la salvación, la gloria, el poder, todos son de nuestro Dios. Nos dirigimos hacia Dios para glorificar su santo nombre, para reconocer con humildad que Él es el Todopoderoso y para reconocer de igual manera que nosotros no somos nada, sino que Dios es el que nos salva. Y por eso nos es necesario andar con humildad todos los días de nuestra vida,
delante de los seres humanos como delante de Dios, como si fuera Dios en persona, delante de quien andamos en este mundo. Pues sus juicios son verdaderos y justos, o sea, la salvación se debe a Dios. La gloria solo lo debemos dar a Dios, porque el poder es de Dios y lo reconocemos delante de su presencia. Y lo reconocemos de esa manera, porque nuestro Dios es justo. Sus juicios son verdaderos. Y aquellos sobre quienes cae el juicio de Dios es porque lo merecen. Ha condenado a la famosa prostituta o la ramera, que con sus adulterios corrompía la tierra. Ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. El Apocalipsis 19:2 presenta la razón por la cual se atribuye a Dios la alabanza del Apocalipsis 1. O sea, ahora muchas personas viven en el mundo como hijos de Dios. Nuestro Señor Jesús dijo, no somos del mundo. Vivimos aquí, pero no pertenecemos aquí. Pero de todos hay muchos que no entienden y dicen, Señor, ¿por qué permites que me traten de esta manera o me vaya de tal manera? Pero en el día final, todas las personas que con humildad han tenido esta duda, alabarán a Dios, darán gloria a su santo nombre, porque la salvación lo debemos a Él, porque la gloria y el poder son de nuestro Dios. Todo es una realidad, porque sus juicios son verdaderos, y Él castigará a los que hacen mal, a los hijos de Dios. Juicios, en griego crisis, que significa ejecución del juicio. Se refiere sin duda a las 7 últimas plagas en general y al juicio de la Babilonia simbólica en particular. Son verdaderos, es decir, auténticos, reales, dignos de confianza. Justos. Dios no cometerá ningún error en sus actos de juicio. Tomará todos los hechos. Todo lo tomará en cuenta. Él ha juzgado el mal que se ha hecho a su pueblo. El verbo griego especifica una acción única y completa. Ha juzgado a la famosa prostituta o ramera, que con sus adulterios corrompía la tierra, o estaba corrompiendo. Su conducta criminal abarcó un largo periodo. El versículo 3. Volvieron a exclamar, aleluya. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. No dejemos de entender que el castigo de la famosa prostituta, de la gran ramera, la Babilonia simbólica, es simbólico. La memoria del pago que recibió será por siempre. Nunca nadie olvidará o nunca ninguno de los redimidos de Dios olvidará cómo fue el fin de esa famosa prostituta o ramera, de esa Babilonia que corrompía a todo el mundo. Así es que preparemos nuestro corazón, porque ahora Dios nos está hablando para que seamos salvos. Porque el mundo que ahora promete paz, el mundo que ahora promete mucho, llegará a su fin. Y solo lo de Dios prevalecerá. Así es que, como sea la situación en este mundo, no dejemos de ser fiel a Dios, porque lo de Él sí es eterno.
nos sigue diciendo del versículo 4 al 6. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y dijeron amén, aleluya. No olvidemos que esa es la escena de los 24 ancianos y los seres vivientes que rodean a Dios desde el inicio en el capítulo 4 que ya estudiamos en este mismo Apocalipsis. Lo que ellos hacen delante de la presencia de Dios siempre es adorar, porque Dios es bueno, porque sus juicios son justos y verdaderos. En el versículo 5. Y del trono salió una voz que decía, alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos grandes y pequeños, que con reverente temor le sirven. Después oí voces, como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata, y como el retumbar de potentes truenos que clamaban, aleluya. Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios. Y del trono salió una voz que decía, alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos. Del trono salió esta voz. ¿O era la voz de Dios o de alguno que hablaba por él? Y decía, alabad o alaben a Dios. O continúen alabando. La respuesta a esta invitación es el coro de voces de los Apocalipsis 19:6 al Apocalipsis 19:7. Sus siervos. Y los que, o también vosotros que teméis, que equivale a vosotros sus siervos. En sentido de respeto reverente, pequeños y grandes. O sea, como dice, alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, los grandes y los pequeños, los que son reverentes delante de la presencia de Dios. Sírvanle, adórenle. En el versículo 6. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos, que exclamaban, aleluya. Ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Comenzó a reinar. Cristo recibirá y comenzará su reinado como Rey de Reyes y Señor de Señores, al concluir el juicio investigador, pero antes de que salga del lugar santísimo. O sea, en este tiempo, la invitación es para el mundo entero, para los que con reverente temor sirven a Dios. Grandes, pequeños, ricos, pobres, todos los que con reverente temor sirven a Dios. No dejen de dar gloria a su santo nombre, porque a pesar de que en este tiempo todavía el pueblo de Dios sigue pasando por tribulaciones y pasará todavía por la gran tribulación que no hubo antes ni habrá después. Pero en Cristo Jesús ya somos salvos y ya podemos adorarle desde ahora. Aleluya. Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. En este momento, todavía el mundo no ha sido renovado. Las cosas no han sido hechas nuevas todavía en este mundo. Pero la palabra de Dios es cierta y verdadera. Y por eso
Ahora adorémosle, amigo, amiga que escuchas. Dios es el Todopoderoso, y lo que Él ha dicho, sin falta se cumplirá, porque lo que Él dice, aún en el momento que lo está diciendo, a pesar de que sea una profecía, a pesar de que su cumplimiento no sea inmediato, es como si lo fuera, porque lo de Dios nunca puede pasar sin cumplirse. Así es que la adoración, la honra, la gloria y el poder sea reconocido por todos los santos de Dios con humildad delante de su presencia. Lo sigue diciendo del versículo 7 al 10. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado, y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos, que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira a los profetas, o el espíritu de profecía. Alegrémonos y regocijémonos, y démosle gloria a Dios. Y ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado. La expresión inmediata del corazón, alegrémonos. La expresión externa, gozo interior, proviene de un corazón rebosando de felicidad, porque Cristo reina, ahora como Rey. Démosle gloria. La expresión culminante de gratitud y consagración, porque la hora, porque ha llegado el día de las bodas. Es decir, el acontecimiento ya habrá sucedido cuando se hace este anuncio. Bodas. La esposa del Cordero es la ciudad santa en esta expresión. La esposa del Cordero es la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén será la capital de la tierra nueva y como tal será representante de los reinos del mundo, que ha venido a ser de nuestro Dios, de nuestro Señor y de su Cristo. En la Nueva Jerusalén estará el jardín del Edén, en el cual se ha guardado el árbol de la vida. Estas bodas consisten en que Cristo recibirá su reino, representado por la Nueva Jerusalén, y en su coronación como Rey de Reyes y Señor de Señores en el cielo, cuando finalice su ministerio sacerdotal, antes de que se derramen las plagas, como en la parábola de las 10 vírgenes. Los santos que esperan son representados como los invitados a la fiesta de bodas. Cordero. Bodas del Cordero. Y el motivo de alegrarse, de regocijarse, no solo es porque ha llegado el día o ha llegado la hora, sino que su novia se ha preparado. Juan continúa con su relato figurado, comparándolo con una antigua boda del mundo mediterráneo.
Cuando nosotros vamos al capítulo 22 de Mateo, del versículo 1 al 13, encontramos la parábola de este señor que preparó un banquete de bodas para su hijo. En esa parábola, el señor que preparó el banquete de bodas es nuestro Padre el Todopoderoso, y su hijo es nuestro Señor Jesús. Según en esos tiempos, en el contexto del Nuevo Testamento, en el contexto del Antiguo Testamento, hasta el momento en que se escribió esa parábola, antes las bodas se celebraban de esta manera. Se enviaba una invitación a quienes el señor de esa boda quería invitar. Se enviaba esta invitación y la ropa adecuada para esa ocasión. Y si en el momento de que se celebra la boda hay alguno que no tenga ese vestuario que se le dio para participar de esa celebración, esa persona se quedará afuera. Por eso dice en esa parábola de Mateo 22, del 1 al 13, que el Señor entró a ver a los convidados y había uno que no estaba vestido de bodas. Y el Señor le dijo: oye, amigo, ¿cómo es de que tú estás aquí adentro y no tienes el vestuario de boda? Y por no tener el vestuario de bodas, fue echado afuera. Y por eso el Señor nos invita a alegrarnos y a regocijarnos, a darle gloria a nuestro Señor Jesús y a nuestro Padre Celestial, porque las bodas del Cordero ha llegado. No ahora, pero llegará para nosotros los que somos fieles a Él. Y el motivo de alegrarse y regocijarse es porque su novia se ha preparado. Su novia ha recibido la invitación de bodas y se ha colocado ese vestuario de justicia que solo de parte de nuestro Señor Jesús podemos obtener, con el cual podemos entrar a celebrar estas bodas del Cordero. Dice el versículo 8, y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino es un símbolo de la justicia o rectitud del carácter. O sea, es el vestuario para poder permanecer en esta celebración de las bodas del Cordero. El ángel me dijo, dice el profeta, escribe: dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas de Dios. El ángel le dijo al profeta: escribe: dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. O sea, felices. Esto es, invitados a la fiesta de bodas. Cena o banquete, la cena de las bodas del Cordero, se celebrará al concluir el largo día de la historia de esta tierra. Sus palabras son verdaderas o genuinas. La invitación es completamente digna de confianza. Se puede esperar con toda seguridad. O sea, muchas personas cuando son invitados a
a pertenecer a los santificados de Dios. Se sienten presionados, se sienten obligados, se sienten inconfortables. Pero la palabra de Dios dice que son dichosos los invitados. Y solo los que sienten esta dicha por esa invitación, ciertamente se colocarán el vestuario de bodas, el lino fino y resplandeciente que simboliza la justicia de Cristo Jesús, añadida y practicada en nuestra vida. En el versículo 10 dice, me postré. Una posición de reverencia y adoración típica del Oriente. Es una actitud de gratitud y gozo profundo, porque la fiesta de bodas es una celebración de triunfo sobre las fuerzas del mal, el cual ha tratado siempre de impedir este magno acontecimiento. Esta es la primera ocasión en la cual Juan respondió de esta manera al mensaje del ángel. Representa la profundidad del sentimiento que lo conmovió. Pero el ángel le dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. No, espérate, cuidado, no lo hagas. Yo soy siervo como tú. Mejor compañero de esclavitud. Qué privilegio es que los fieles siervos en esta tierra puedan compartir compañerismo con los ángeles celestiales y ser sus colaboradores. O sea, todos los que aman a Dios, tanto los seres celestiales, los ángeles, como nosotros en esta tierra, todos nos deleitamos en hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que realmente conviene a nosotros los hijos de Dios y lo que realmente agrada a Dios. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira a los profetas. El Espíritu Santo os enviará para dar testimonio de Jesús, dice Juan 15:26, y su testimonio es equivalente al de Jesús en persona. El espíritu de profecía es uno de los dones del Espíritu, como dice 1 de Corintios 12:10 y Efesios 4:11. Así es que el tiempo se está acercando y esta boda, como dice la palabra de Dios, las bodas del Cordero, ya está por celebrarse. La pregunta es, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿te estás preparando? Si no lo estás haciendo, ahora es el momento que lo hagas. Ahora esta invitación todavía está saliendo para todo aquel que quiera aceptarlo. Nos sigue diciendo del versículo 11 hasta el 15. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia destaca sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llama de fuego, y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está escrito en su manto, teñido en sangre. Está vestido de un manto teñido en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. El mismo exprime uvas
en el lagar del furor del castigo que viene del Dios Todopoderoso. En su mano, en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos continúa diciendo la palabra de Dios, el profeta. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. El cielo estaba abierto cuando la atención de Juan fue dirigida hacia él y permaneció abierto. Se ve a Cristo acompañado por los ejércitos celestiales y descendiendo de los cielos como Rey de Reyes, como vamos a ver, como leímos en Apocalipsis 19:16, con poder y majestad para librar a su pueblo fiel de aquellos que estarán resueltos a destruirla. La escena descrita en los Apocalipsis 19:11 al 21 es la culminación de la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, que a menudo es llamado la batalla del Armagedón. Caballo blanco. Los caballos se usaban en los tiempos bíblicos casi exclusivamente para la guerra o las actividades de gobierno. Cuando el caballo se usa simbólicamente en la Biblia, como aquí, generalmente simboliza guerra. El blanco simboliza la santidad de carácter. Los caballos blancos siempre han sido preferidos por los reyes y jefes militares. Cristo ha recibido el derecho de gobernar esta tierra como Rey de Reyes. Y ahora simbólicamente aparece como un guerrero que cabalga vencedor sobre un hermoso caballo blanco para ocupar su dominio legítimo y acompañar a su pueblo fiel a su regreso de la cena de las bodas. Y describe al Señor. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Debe recordarse que en la Biblia los nombres describen el carácter y que por lo tanto los nombres que aquí se le atribuyen a Cristo lo representan específicamente en su papel de paladín de su pueblo perseguido. Hay 4 declaraciones en cuanto al nombre de Cristo en relación con la batalla de Apocalipsis 19, 11, 21. 1. Se lo llama a Cristo fiel y verdadero, porque ahora aparece según su promesa para librar a los suyos. A ellos les ha parecido que ha demorado su venida, pero han esperado, y ahora aparece con el propósito de salvarlos. 2. El nombre escrito, que ninguno conoció sino él mismo, representa su función desconocida hasta ese momento, pero ahora aparece desempeñándola como el vengador de su pueblo. En el desempeño de esta extraña obra, actúa en un papel nuevo, tanto para los hombres como para los ángeles. 3. Pero como el vengador y librador de su pueblo, es todavía el verbo de Dios. Es el verbo de Dios en acción para cumplir la voluntad del Padre en la tierra, ahora en castigo, como anteriormente Él fue, en misericordia. El título 4. El título Rey de Reyes y Señor de Señores se aplicará en ese tiempo de sentido especial a Cristo. Todo poder ha sido entregado en su mano, como dice 1 Corintios 15, 25. Satanás aspiró egoístamente a la suprema posición que había sido reservada para Cristo como Hijo de Dios. Pero el Redentor, que no consideró como usurpación ser igual a Dios, voluntariamente dejó a un lado por un tiempo el ejercicio pleno de los tributos
y las prerrogativas de la deidad, y así demostró ser digno de recibir el honor y la jerarquía implícita en el título Rey de Reyes y Señor de Señores. La gloria sea para Dios y para nuestro Salvador Jesús. Con justicia, su causa es completamente justa. Los gobernantes de la tierra han tenido guerras a través de la historia por motivos egoístas y lograr un engrandecimiento personal o nacional. Sin embargo, nuestro Señor Jesús solo lucha por lo justo y para que su pueblo obtenga justicia o se le haga justicia. Juzga y pelea. Ejecuta el juicio al librar la batalla. Esta guerra es contra las fuerzas políticas y militares de la tierra, las cuales se habían reunido para destruir a los siervos fieles de Dios. Como ya vimos en Apocalipsis 13, 16, 14 y 16. El versículo 12. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego, y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino él. A medida que Cristo, el gran paladín de la justicia eterna, avanza, no hay nada que escape a su observación. Dice, y muchas diademas ciñen su cabeza. En griego, diadma. La diadma nunca se refiere a la recompensa de los santos. Siempre se aplica a la corona de la realeza, además de las muchas coronas reales que Cristo recibe como Rey de Reyes. También lleva la guirnalda de la victoria, el estéfanos, pues también venció a Satanás. El versículo 13. Está vestido de un manto teñido en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ropa en griego, gimation. Aquí tal vez la capa de un jinete o de un comandante militar y teñida de sangre. Simbólicamente, por supuesto, surge la pregunta de quién es la sangre que tiene la ropa del jinete. El notable parecido entre este pasaje y el de Isaías 63, 1 al 6, sugiere que este texto es un cumplimiento de las palabras del profeta. Su nombre, Verbo de Dios, como dice Juan 1:1 en el Evangelio de Juan. Cristo, al ejecutar la justicia divina sobre los que persisten en su rebelión contra el gobierno del cielo, es tan ciertamente el Verbo de Dios como cuando vino a la tierra con su bondadoso ofrecimiento de la misericordia divina. Pero en ambas ocasiones, su venida es una expresión de la voluntad divina, de la voluntad del Padre. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. Es decir, las huestes angélicas que acompañan a Cristo en su segundo advenimiento, y todos justos y perfectos, como lo es aquel a quien acompañan. El versículo 15. De su boca sale una espada afilada, con la que hiera a las naciones, con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime las uvas en el lagar del furor del castigo, que viene de Dios Todopoderoso. La espada es sin duda figurada. Por la palabra del Señor fueron llamados a la existencia la tierra y sus habitantes, como dice Salmos 33:6 y 33:9. Y por la palabra de su boca concluirá ahora esta existencia, como vemos como vamos a ver en el versículo 20 y 21. Espada en griego, ronfaia, la gran arma de ataque que usaban los soldados de la antigüedad, en contraste con la majaira, la espada corta que se usaba para la defensa.
O sea, ahora es juicio, ahora es venganza y no defensa propia. Él los regirá con puño de hierro. En la versión 1960 dice con vara de hierro. Regirá en griego. Oimaino, literalmente pastorear. La expresión y las regirá puede traducirse, es decir, las regirá, porque herir y regir se refiere a la misma acción. Con puño de hierro, o más específicamente vara de hierro. La vara de los pastores antiguos tenía una doble función. El gancho de un extremo servía para ayudar y guiar a las ovejas, mientras que el pesado casquillo del extremo opuesto, un refuerzo o anillo de metal para hacer más fuerte la vara, la convertía en una arma de ataque. Se usaba para proteger el rebaño, para rechazar y matar a las fieras que trataban de desparramar y destruir el ganado. Ahora ha llegado el momento para que el buen pastor use la vara de hierro contra las naciones y libre a su angustiada grey en la tierra. Este regir o herir las naciones con una vara de hierro equivale a su exterminio, no a su gobierno durante 1000 años, como algunos enseñan. Dice también, él mismo exprimirá las uvas en el lagar del furor de Dios. Como dice Isaías 63, 3. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. En el versículo 16 dice, en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. La gloria sea para Dios. Es decir, en su muslo el nombre se vio escrito en la parte de su capa que cubría el muslo. Rey de reyes y Señor de señores. Toda la autoridad se le ha sido entregado a él. Y de sus manos nadie puede librar, porque se trata de juicio sin misericordia. Nos sigue diciendo del versículo 17 al 21. Vi a un ángel que parado sobre el sol gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra, con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada, junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales, cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraron su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Sigue diciendo la palabra de Dios. Vi a un ángel parado sobre el sol y gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Vengan, reúnanse para la gran cena de Dios.
estaba parado de pie en el sol. La luz cegadora del sol quizá describa aquí la luz gloriosa de la presencia divina. Por lo tanto, el ángel que pronuncia esta orden estaría de pie junto a Cristo, así como en una batalla antigua el escudero estaba junto a su Señor. Gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Esta invitación a las aves advierte a las huestes congregadas de los impíos en cuanto a la suerte que les espera. La representación está hecha en la gráfica fraseología oriental de un desafío a un combate personal. Ser devorado por las aves de rapiña era una de las maldiciones por la desobediencia pronunciada por Moisés en su discurso de despedida al pueblo de Israel en Deuteronomio 28:6. La fraseología de Juan en Apocalipsis 19:17 al 18 parece basarse en las palabras de Dios a las naciones paganas, como se registran en Ezequiel 39, del 17 al 22, y Jeremías 7, del 32 al 33. Para la gran cena de Dios. La alternativa es pavorosa. O se participa de la cena de las bodas del Cordero, como ya vimos en Apocalipsis 19:9, o se es devorado por las aves del cielo en la gran cena de Dios. Los que no aceptan voluntariamente las bodas, la bondadosa invitación de Dios de estar presente en la primera, tendrán que responder obligatoriamente a su llamada imperativa para la segunda. Querido hermano, querida hermana, amigo, amiga que estás escuchando en este día. El llamado de Dios hoy para ti es un llamado de misericordia. Un llamado que te da el derecho a aceptarlo o a rechazarlo, a vivir para Dios o a quedarte del lado del pecado. Pero en el día de juicio no será un llamado, no será una invitación, será un castigo impuesto del que ninguno se escapará. De Dios ninguno se escapa. Como dice el Salmo, si es arriba en el cielo, ahí está Dios. Si es en las profundidades del agua, ahí está Dios. A donde quiera está Dios, y de Él ninguno se escapará. Para que coman carne de reyes, de jinetes y jefes militares. Las naciones confederadas de la tierra, que actúan al unísono bajo la supervisión directa de Satanás, disfrazado de ángel de luz. Ninguno se escapará. Los capitanes, los jefes que encabezaban las fuerzas militares reunidas para llevar a cabo la voluntad de Satanás en las escenas finales del gran conflicto. Fuertes, fuerzas armadas organizadas, adiestras y equipadas. Aún a los caballos están invitadas estas aves de rapiña a comerse. El resto del Apocalipsis 19:18 es una figura de lenguaje que describe la destrucción total de todas las fuerzas del mal cuando Cristo venga por segunda vez. El versículo 19 dice: y a la bestia y a los reyes de la tierra, con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Ahora reunidos para la batalla y empeñados en una amarga lucha entre ellos mismos. Hacer la guerra, es decir, librar la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, a menudo llamada la batalla del
Armagedón. A pesar de que Satanás desde ahora ya sabe que está vencido, no dejará de esforzarse hasta el final para apoderarse o para certificar que él es dueño de este mundo. Pero tristemente, entonces llegará a su fin. El versículo 20. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella. La bestia fue apresada o capturada. La frase de la batalla después de la aparición de Cristo es corta y dramática, porque desde su comienzo la bestia y el falso profeta son capturados. El falso profeta, es decir, el protestantismo apóstata, que es engañado por Satanás y coopera con él. Un profeta es el que habla en nombre de otro. Este profeta habla en nombre de la primera bestia en relación con la curación de su herida mortal en Apocalipsis 13:12, para persuadir al mundo para que se una en homenaje a ella. Pero dice, fue capturada junto con el falso profeta. O sea, el falso profeta junto con la bestia, que es el que hacía las señales milagrosas delante de la bestia, para engañar al mundo. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego. En cuanto al Apocalipsis 19:20, esto es posible si se toma como premisa razonable que habrá un castigo divino con fuego tanto al principio como al fin de los milenios. Ya para finalizar el versículo 21. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Los demás, es decir, todos los habitantes del mundo, salvo los redimidos, salvo los que prefirieron hacer la voluntad de Dios. Querido amigo, querida amiga que has escuchado en este día, ¿qué puedo decirte? ¿Estás vivo, estás viva? Hoy es la oportunidad de que tú seas salvo, seas salva de igual manera. Ya ves que en el día final habrá un grupo regocijándose porque se está dando la invitación ahora y lo están aceptando. Y en ese día, en su encuentro con nuestro Señor Jesús, será para reinar con Él en el cielo por 1000 años. Y después, esta tierra será purificado. Ya lo vamos a estudiar en el capítulo 20, 21 y 22. Y luego a disfrutar con Dios una eternidad. ¿O aceptas esta invitación? ¿O caerá el castigo sobre ti? Ya ves que no va a quedar ninguno con vida. No te vas a poder escapar. Pero hoy no tienes que planear cómo escaparte. Hoy lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y decir, Señor, yo también quiero servirte. Yo también quiero ser salvo o salva. Y tú, hermano, hermana que has escuchado, si tu vida es como la iglesia de la Odisea, no eres tibio, no eres frío ni caliente, sino que eres tibio o tibia. Dios te aconseja que has aceptado la invitación a las bodas del Cordero, pero no te has puesto el vestuario que necesitas para celebrar esas bodas con Él por 1000 años y luego por una eternidad.
Así es que hoy Dios te habla al corazón. Prepárate, porque el tiempo de que se cumpla esta profecía ya está cerca. Para el pueblo de Dios, de aquí en adelante no será fácil, pero la recompensa no se puede comparar con el sufrimiento. Aun cuando ahora parezca mucho, será una miseria comparado a la recompensa que Dios nos ofrece. Disfrutar con Él una eternidad, donde ya no habrá tristeza ni dolor, ni nada de las cosas que afligieron en este mundo. Y lo vamos a ver más adelante, mientras continuemos estudiando los capítulos 20, 21 y 22 que nos faltan de este hermoso libro de Apocalipsis. Si me acompañaste en este día, espera para el otro tema y no dejes de acompañarme. Gracias por habernos acompañado en este día y espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado. Que el amor, la gracia, la misericordia, la paz y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno que ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les deseamos un feliz día y gracias por su tiempo.